Bien, entonces vamos a empezar primeramente pidiéndole a nuestro Dios en oración para que nos guíe con la palabra que va a ser anunciada para que se quede en nuestros corazones. Así que vamos a pedir a mi hermano Jorge, que lo tengo aquí, que por favor ore por este estudio que vamos a empezar. Amado Dios y Padre, gracias le damos, mi Señor, por este día bonito y maravilloso que nos da, Señor. Gracias por la oportunidad de vida que nos da, el abrir nuestros ojos, señores. Es la primera bendición que usted nos da y poder contemplar, mi Señor, sus maravillas. Gracias por traernos con bien, Señor, a este hogar, el hogar de nuestro hermano Alejandro, su familia, por traer a nuestro hermano Roberto. Y le ponemos en sus manos, Señor, a este varón de Dios que va a exponer, Señor, su palabra. Le rogamos que usted le dé entendimiento, Señor, que le dé más sabiduría aún, Señor, de la que usted le ha dado, y que lo ha preparado, Señor, para exponer esta palabra, Señor, este libro de Oseas. Permítenos a nosotros ser buenos receptores, que podamos captar de Dios sus consejos, su palabra, que pueda penetrar el corazón y la mente de nosotros, Señor, para que aprendamos y podamos transmitir, Señor, a muchas personas de este mundo donde hay tanta necesidad. Señor, acompáñanos y quédese con nosotros de principio a fin. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos hoy a empezar el libro del profeta Oseas. Libro de Oseas, Antiguo Testamento, lo consigue justamente después del libro del profeta Daniel, y es un profeta menor. Antes del libro de Joel está el libro de Oseas. Hoy estaremos hablando acerca de este libro y tendremos, para entenderlo, tenemos que hacer un contexto histórico para comprender la cronología, el tiempo, el lugar y el por qué está este profeta Oseas hablándole al pueblo de Israel. Entonces, empezamos y es necesario que entendamos de dónde proviene y cuál es la historia de que haya llegado este libro y haya descendido palabra de Dios a Oseas para que le hable al pueblo de Israel. Sabemos que desde el comienzo de la creación necesitamos hacer un poco de historia para entender y ver cómo es el camino que ha transitado desde la fundación de los tiempos con Adán. Sabemos que empezó el primer hombre Adán y en 7 días Dios hace la creación, pero de la descendencia de Set, sabemos que Adán y Eva tuvieron 2 hijos primeramente. Sabemos que uno mató al otro y quedó Caín solamente. En la generación de Caín están los gigantes de la tierra, están todas estas personas que se fueron en pos de lejos de Dios porque tenía la señal Caín, y en cambio, nuevamente, Adán y Eva se juntaron y engendraron a Set. Y Set, de la generación de Set, es de la que nosotros venimos hablando porque es hasta nuestros tiempos en cuanto a la descendencia. Entonces, sabemos que algo que me llama la atención que estuve estudiando, de Set viene Enos, y Enos es el primer hombre que ha comenzado a invocar el nombre de Jehová. Yo eso no lo había percatado en Génesis y lo consigues allí. Entonces, la genealogía es que Adán tuvo a Set, luego Enos, y luego Enos tuvo a Enoc, ese profeta que se consigue en el Nuevo Testamento, de quien habla el libro de Judas, Nuevo Testamento, y que habla sobre los impíos que actuaron impíamente y se fueron en caminos fuera de Dios. Este Enoc sabemos que no vio muerte, caminó con Dios. De la generación de Enoc viene Matusalén. Luego Matusalén, el hombre más viejo de la tierra, que tuvo más años, engendró a Lamec, y luego viene Noé. Sabemos que en Noé hay un reinicio de la creación, es decir, hay un gran diluvio y toda carne es eliminada. Solamente queda Noé, su familia y sus 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Entonces, nos vamos a centrar en Sem, porque de la generación de Sem es de la que proviene Taré, y Taré engendra a Abraham y Isaac. Entonces, de Isaac sabemos que Isaac tuvo a 2 hijos, uno llamado Esaú y otro que se llama Jacob.
Entonces sabemos que Esaú, el primogénito, le vende por un plato de guiso rojo la primogenitura a su hermano Jacobo, y luego la bendición cae sobre Jacobo en cuanto a que su padre Isaac lo bendice a él, mas no bendice a Esaú. Luego continuamos. Jacobo, sabemos que se casó con dos esposas, que eran Raquel y Lea, que estuvo trabajando durante mucho tiempo con Labán para obtener esas dos mujeres, que eran hermanas, hijas de Labán. Y Raquel y Lea tenían siervas cada una, que una era Bilba y la otra era Silpa. Y entre esas 4 mujeres le dieron hijos a Jacobo y le dieron 12 hijos. Nada más Lea tuvo 6, Raquel tuvo 2 y las siervas de Raquel y las siervas de Lea, 2 cada una. Entonces de allí nacen las 12 tribus de Israel. Algo que quiero dar a entender que con todo esto, porque necesitamos entender desde el comienzo el contexto donde vamos a caer con Oseas. Entonces, uno de los hijos de Raquel es José, que por envidia de sus hermanos lo venden, aquel que le dieron la túnica de colores, lo venden y le llevan la túnica de colores ensangrentada al padre. Y digo, mira, tu hijo preferido, tu hijo predilecto, el que tanto amas, ha muerto. Por envidia, los hermanos lo venden. Sabemos que este se convierte en el hombre más grande de todo Egipto. Y sabemos que viene hambre en toda la tierra y José interpreta sueños y sabía que venían 7 años muy difíciles de hambre. Importante saber esto. ¿Por qué? Porque los levitas, o Leví, el hijo de Jacobo, no tuvo parte en la repartición de las 12 tribus, ni tuvo tierra ni nada, porque él era encargado del sacerdocio. Y los levitas se encargaron del ministerio sacerdotal de todo Israel. Entonces, las 12 tribus diezmaban, para eso es el diezmo, Amén. Diezmaban a los levitas para su sustento. Entonces, ese es el propósito del diezmo en la palabra de Dios. Importante saberlo. Como si tú le quitas a Jacobo un hijo que se llama Leví, ya no hay 12 tribus. ¿Qué sucede? Que viene Jacobo en su sabiduría y los hijos de José, que es Manasés y Efraín, Jacobo los bendice y le dan parte en la repartición de las tierras. Por eso es que va a aparecer ahora Manasés y Efraín como de las tribus de Israel, pero no son sino nietos de Jacobo. Entonces es importante. Luego, de los levitas, nace de los padres Amram y de su mujer Jocabed, nace ¿quién? Aarón y Moisés. Sabemos que Moisés es el que lideriza al pueblo para sacarlo de la cautividad de Egipto. Eso lo sabemos muy bien. El que sucede a Moisés se llama Josué. Y este Josué de la tribu de Efraín, con Caleb de la tribu de Judá, fueron a espiar la tierra que iban a tomar. Y se recuerdan cuando estudiamos el libro de Ruth, que Rahab la ramera escondió a esos espías para que no los matasen. Y esa Rahab la ramera engendra a Boz, y Boz se casa con Ruth. Y ahí de la generación de Ruth, aquí tengo un pequeño mapa de la distribución de las 12 tribus, de cómo quedaron. Luego Boz se casa con Ruth, engendra Obed. Sabemos que Obed engendra Isaí. ¿Isaí quién es? El padre del rey David. Entonces, Isaí, el séptimo hijo que tiene, el séptimo hijo, era pastor de ovejas, músico, y tenía el corazón conforme al de Dios. Aquí llegamos al tiempo de los reyes de Israel. Fíjate cómo muy rápido, desde Adán, podemos hacer un pequeño enlace hasta el tiempo de reyes de Israel. Si tú lees la palabra en Oseas, capítulo 1, verso 1, dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Benri, en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Importante, hermano,
tenemos que irnos a la genealogía de Cristo para que tú puedas ver que en Mateo capítulo 1, verso 9 y verso 8, sabemos que viene David, engendra a Salomón, Salomón a Usías, Usías engendra a la descendencia de los reyes de la tierra, porque después de David, que fue el segundo rey de Israel, vienen los reyes. Y si lees Mateo 1:9, dice, Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. El mismo versículo que estamos leyendo en Oseas capítulo 1, verso 1. Ese es el tiempo del profeta Oseas, es decir, tiempo de los reyes de Israel. Y como puedes observar, ya el rey David ha muerto porque han pasado ya varias generaciones desde que de David hasta Acaz y Ezequías. Eso es algo interesante que tenés que saber, porque en el libro de Oseas vamos a encontrar a David mencionado en sus versículos. Igual es muy parecido cuando el apóstol Pedro, predicando en Pentecostés, nombra a David. Sabemos que lo hace de manera ilustrativa para que entiendan que Jesús es más grande que David. Y en Oseas hay algo similar que está sucediendo, que está nombrándose David allí, y cuando llegue el versículo lo vamos a explicar un poco mejor. Entonces, el momento que quiero que también entiendas que dice el versículo 1 de Oseas, que son en los días de Jeroboam. Tienes que preguntarte, ¿quién es este Jeroboam? Ya sabemos que Usías, Jotán, Acaz, Ezequías son reyes de Judá, lideran a Israel, lideran el pueblo de Israel, ¿verdad? En la tribu de Judá. Pero Jeroboam, hijo de Osás, es el rey de toda Israel, ¿vale? Entonces, no todos los reyes tienen el corazón conforme al de Dios. Es decir, no todos son como David. No todos los reyes de Israel hicieron lo recto. Hay algunos que sí lo han hecho, hermano. Tú vas a encontrar en la palabra, en la época de Reyes, en los libros de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, tú vas a ver que realmente sí hay reyes que hicieron lo bueno, pero son pocos. Pero es más lo que vas a encontrar cuando dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Eso es lo que más vas a encontrar en la época de Reyes de este momento. Ahora, tú tienes que preguntarte ahora, ¿cuál podría ser la causa que Dios esté ordenando al profeta Oseas para anunciar este juicio contra Israel? Porque el libro de Oseas es una advertencia a Israel de consecuencias que van a venir a ellos por ser adúlteros, por prostituirse a la idolatría, hermano. Entonces, tú tienes que entender y preguntarte por qué está dolido Dios. Se siente como cuando el esposo sufre porque su mujer ha adulterado y se ha ido con maridos ajenos. Así se siente Dios. Este pueblo está adulterando. Leímos en el versículo 1 de Oseas que estaba Jeroboam reinando sobre Israel. Eso es muy importante, es algo clave para entender este libro. Versículo 4 de Oseas, por favor, hermano Robert. 4. Sí. Entonces el Señor le dijo, ponle por nombre Yerel, porque dentro de poco tiempo voy a castigar a la casa de Jehú por causa de los asesinatos cometidos en Yerel. Voy a ponerle fin al reinado de la casa de Israel. Dios está decidido, hermano, a ponerle fin al reinado de Israel. Estamos en los días de Jeroboam, pero hubo un Jehú, también rey de Israel, que hizo lo suyo, hermano. Colaboró y cooperó para que Dios se encendiera en ira contra la casa de Israel. Lo que leyó mi hermano que dice Jezreel es una zona que la puedes ubicar en el mapa, está por encima, está hacia el norte. Este profeta se ubica
en el norte de las tribus de Israel. Entonces, ¿qué ha hecho Jehú? ¿Dónde se encuentra Jehú? Jehú se encuentra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 16. Jehú se encuentra, para entender Oseas hay que ir a Primera de Reyes 16. Primera de Reyes 16, versículo 1 dice: y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Unaní, contra Baasa, diciendo: vino palabra de Jehová a Jehú. Imagínate quién es Jehú. El mismísimo Dios de los ejércitos le está hablando a Jehú. No estamos hablando de cualquier persona. Versículo 2. Por cuanto yo te levantaré del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam. Ese Jeroboam lo leímos en Oseas 1:1. El tiempo de Oseas es el tiempo del rey Jeroboam. Y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome en ira con sus pecados. Versículo 16:7 dice, en la parte B: con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuesen ella como la casa de ¿quién? Jeroboam. De Jeroboam nuevamente. Entonces, el rey Jeroboam está haciendo algo. Incluso Jehú va en los caminos también de Jeroboam, y eso le enciende en ira a nuestro Dios. Entonces tienes que preguntarte cuál es el camino de Jeroboam, y tienes que preguntarte cuál es su pensamiento y cuáles son sus obras, para saber por qué encienden ira a Dios. ¿Qué significa cuando Dios exhorta a Jehú y le dice: has andado en el camino de Jeroboam? Esa respuesta la tienes en el mismo capítulo, versículo 29. Primera de Reyes 16:29. Vas a encontrar las características de otro rey que se llama Acab, que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y este rey realmente va a dar características interesantes de quién es Jeroboam. Versículo 30, 16:30, Primera de Reyes, dice: y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Dios, delante de Jehová, más que todos los que le reinaron antes que él. Versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Ahora vamos a entender cuáles son. Hijo de Natán, y tomó por mujer a Jezabel. Hermano, esta mujer es terrible, temible por las cosas que hacía. Hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. Este rey Acab, rey de Israel, adoró a Balaal, porque esos eran los caminos de Jeroboam. Entonces Jehú y Jeroboam, y ahora también Acab, adoran a Balaal, adoran a dioses paganos. Y fíjate el 32, e hizo un altar a Balaal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Imagínate, un rey de Israel edificó un templo pagano. Versículo 33. Hizo también acá una imagen de acera. Hermano, esto es terrible. Una cosa tras otra. Por idolatría. Haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Ahora entendemos Oseas 1:1, el tiempo de Jeroboam. Oseas 1:4, el tiempo de Jehú. ¿Cuál es el camino que están siguiendo ellos? Entonces, con este contexto, hermano, ahora sí podemos entrar y entender lo que está pasando en Oseas. Antes de eso, continuamos y vamos a ver que el género literario de este libro es profético. Quiere decir que viene palabra de Dios a Oseas. Es un profeta de Dios. Cuando tú lees eso, es que el hombre es un profeta de Dios. El autor se le da a Oseas, años 753 al 715 a.C., se da en Israel, en la parte norte. Estoy utilizando comentarios bíblicos de Jameson, Fausten y Brown, que lo conseguimos en cualquier sitio de teología, están a la orden. Diccionario de Nexo estoy utilizando también. Entonces Oseas sirvió como profeta. La época de ese ambiente, hermano, es que los reyes de Israel fueron especialmente malvados. Ya se los he mostrado en el libro de Reyes. Establecieron impuestos altos, oprimieron a los pobres, fueron realmente idólatras. El mensaje principal de este libro
es que Israel había pecado con Dios, así como cuando una mujer peca adulterando contra su esposo. Entonces va a haber un mensaje de mucha similitud, un ejemplo terrenal para explicar algo espiritual. Entonces el libro de Oseas me va a dar a mí cómo una familia, un matrimonio adultera a ellos mismos, rompiendo el pacto matrimonial. De esa manera Dios lo va a explicar, que Él es el esposo y que Israel está adulterando, fornicando espiritualmente, y han roto el pacto, no matrimonial, el pacto espiritual de Dios, porque ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y eso lo están rompiendo. Así. Importancia de este mensaje, que cuando pecamos ponemos en peligro nuestra relación con Dios. Sí. Ponemos en peligro toda la relación con Dios. Hay unos profetas que son contemporáneos en esta fecha. Estamos con el profeta Jonás, el profeta Amós y el profeta Miqueas con el profeta Isaías. Imagínate lo que está ocurriendo en la creación de Dios para que todo sea perfectamente guiado y que se haga la voluntad y los propósitos de Dios. Esto está ocurriendo en similitud con estos otros profetas. El corazón del pueblo de Israel conocía que hay consecuencias y hay bendiciones en cuanto a la obediencia. Moisés les había dejado a ellos una serie de leyes. Eso lo consigues en Deuteronomio capítulo 28. Moisés les dejó una serie de leyes al pueblo de Israel de parte de Dios, diciéndoles que si son obedientes, lo puedes leer en Deuteronomio, hay bendiciones grandes. Deuteronomio, por ejemplo, 28:2 dice, y vendrán sobre ti estas bendiciones, y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hermano, este texto está vigente para usted en este tiempo. Toda la palabra es útil para redarguir, para instruir, para corregir, para que el hombre de Dios sea enteramente cabal, perfecto en toda su vida, como dice Pablo en sus epístolas. Entonces tenemos que entender que en Deuteronomio 28:3 dice, bendito serás tú en tu ciudad, bendito serás tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, tu familia va a dar hijos, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, serás bendita la canasta de tu comida. O sea, esto es una belleza de Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 7, hay muchas bendiciones, hermano. Pero cuando tú no escuchas la voz de Dios, Dios también te ha dicho que hay severas maldiciones si no obedeces a Dios. En el mismo capítulo 28, 28:16, el que no oyere la voz de Dios y no obedezca, maldito serás tú en la ciudad, maldito el campo, maldita tu canasta y tu arteza de azamar. Maldito el fruto de tu vientre. Imagínate todo lo que está hablando Dios aquí en este pasaje, hermano. Toda tu generación, toda tu familia, todo lo que hagas será desaprobado por Dios. Será quitado por Dios. Sabemos que es el tiempo de los reyes, como dice el versículo 1. Vamos a leer versículo 2. En el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve y tómate a una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Hay dos vertientes, hermanos, que tengo que conversarles. Este texto se puede analizar, como les decía, Jehová de los ejércitos está realmente dolido por lo que está haciendo Israel. Realmente está agraviado por lo que está viendo en los caminos de Jeroboam, lo que hizo Jehú, y necesita enviar al profeta Oseas a explicarles que están fornicando, idolatrando, están yéndose en pos de dioses ajenos, y que eso es romper el pacto que Dios tiene para con el pueblo de Israel. Entonces, puede ser, como dicen algunos comentaristas, algo simbólico y pictórico de parábola,
o puede ser algo literal, que es el segundo caso. Lo que más me importa a mí, sea literal o no sea literal, es que el problema aquí es que están apartados del Dios. El problema aquí es que ellos no están adorando a Dios. El problema es que ellos se fueron en pos de dioses ajenos. El problema es que su corazón está lejos de Dios. Versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hijo de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo, un hijo. Y el versículo 4. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jersel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jersel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Estuve investigando Jezreel, hermano, y es una zona que está hacia el norte de las tribus, y es un lugar. No está, yo no encontré generación, no encontré descendencia. Por eso es que hay dos vertientes. Quizás si sean hijos literales de Oseas, o simplemente era un mensaje para que el pueblo entendiera. Yo le digo que la importancia no está en eso. La importancia está en que el pueblo de Israel está pecando porque se apartó de las leyes de Dios, se apartó de adorar a Dios en espíritu y en verdad. La Gomer significa cumplimiento. Imagínate lo que significa. Ve y toma a Gomer. O sea, todo tiene un significado en cuanto a los nombres, hermano. Significa cumplimiento. Hija de pasteles de uva, también le damos una interpretación. Jezreel ya es un lugar que significa Dios esparcirá. Esa es la ciudad real de Acab, donde se localiza ahora mismo Jezreel. Continuamos, versículo 5. Y aquí en el día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. La palabra arco aquí significa lo que es la guerra, lo que va a ser el combate. Es decir, yo voy a ir en contra de Jezreel, quebraré su arco o quitaré la guerra. O sea, está hablando de cuestiones de contienda. Versículo 6, y concibió ella otra vez, Gomer concibió otra vez y dio a luz una hija, y Dios le dice, ponle por nombre Lo-Ruana, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Lo-Ruana significa los quitaré del todo, como está diciendo, o sea, le da ese significado. El tema es que Israel, hermano, tiene un corazón perverso, lamentable. Tiene líderes que se están apartando de Dios. Y Dios va a permitir que ocurran cosas en el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo es llevado cautivo a Babilonia, cuando el pueblo sufre 70 años de cautividad, no creas tú que eso ocurre porque Dios es severo con Israel. Es porque Israel se ha apartado de los caminos de Dios. Y sin embargo vemos a un Dios que siempre es misericordioso y aparta su maldad de ellos. Versículo 7. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruana, concibió y dio a luz a un hijo. Explicando el versículo 7, es algo importante porque ya el libro de Oseas también nos está dando una luz hacia el Mesías, hacia Cristo Jesús. Lo voy a explicar un poco. El profeta Oseas va a hablar inclusive el apóstol Pablo lo va a citar en la carta de Romanos, el libro del profeta Oseas, sabiendo que el pueblo no judío iba a ser ahora pueblo de Dios. Entonces, Judá se menciona para que tú veas el contraste con Israel, que Judá sí está con Dios, pero las otras tribus están en pos de dioses paganos. Versículo 8, después de haber destetado a Lo-Ruana, concibió y dio a luz un hijo. Hay dos
vertientes, como les decía. Puede ser para terminar este cuadro simbólico que ya ha quitado Dios de darle la leche a ese niño para que crezca. Ha quitado Dios los privilegios, las bendiciones, y lo ha dejado solo. Va a dejar solo a ese niño en Israel. Puede ser de esa manera o simplemente puede ser también algo literal. Versículo 9, y dijo Dios, ponle por nombre Lu-Ami, porque vosotros sois mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Hermano, eso que tú acabas de leer está en el Nuevo Testamento. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Eso ocurre en muchos pasajes, inclusive, ¿se acuerdan cuando estudiábamos el libro de Ruth, que en Ezequiel decía que cuando son momentos de amores, que yo le voy a cubrir con el manto para que ella sea mi esposa, que era la condición matrimonial del Antiguo Testamento? Ahora mismo le está quitando Dios el manto, la va a dejar desnuda. No quiere los casamientos con Israel. Esto está ocurriendo, hermano. Lo que viene ahorita es algo difícil. Versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y el lugar de donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, le será dicho, sois hijos del Dios viviente. Una profecía que se va a cumplir cuando se retorne de Babilonia, cuando muchos israelitas se unieron con Judá espiritualmente. La simiente creyente de Jacob, o Israel en este caso, gentiles así como judíos, hermanos, todos iban a ser pueblo. Y este es el momento en que el apóstol Pablo, en el libro de Romanos capítulo 9, verso 24, dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Versículo 25, 9 de Romanos. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, a la no amada, amada. Es una belleza que me está presentando el libro de Oseas, que me está diciendo parte de lo que es la venida de Jesús, lo que va a ser esa redención que Dios quiere para con un pueblo idólatra y pecaminoso. El apóstol Pedro también habla del libro de Oseas. En primera de Pedro capítulo 2:10 dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El mismo contexto del libro del profeta Oseas. Versículo 11, estamos ya finalizando. Dice, y se congregaron los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de ejercer será grande. De Judá, de Israel, serán congregados. Dice Apocalipsis, que estuve esta mañana leyendo, que un ángel le dice al apóstol Juan, no llores, no temas, porque el león de la tribu de Judá, ese es el digno de abrir los sellos. Ese es el digno de hacer lo que es hermoso delante de los ojos de Dios. Entonces, Israel serán unidos y Judá también. Y esto se le da cuando dice, y nombrarán un solo jefe. Un solo jefe habla de que nuestra cabeza en la iglesia se llama Jesucristo. Lo habla el libro de los Efesios. Tenemos un cuerpo con muchos miembros, pero tenemos un solo jefe. Y ese jefe se llama Jesucristo, hermano. Amén. El libro del profeta Oseas nos da a entender cómo Dios refleja su amor con su pueblo, cómo pone a Israel como una esposa, que sus hijos han fornicado, hermano, que su mujer ha adulterado. Jesús es el marido, la iglesia es la gran esposa ataviada. No defraudemos al marido, no dejemos al marido con dolor, con sufrimiento. Es lo que se trata
el capítulo 1 de Oseas, y sabemos que en el tiempo de Jeroboam, como lo estuvimos estudiando, son malos y perversos los caminos que están pasando. Hacen imágenes de acera, hacen culto a Baal. El mismo Acab, como si fuera cosa pequeña, se casa con Jezabel, hermano, del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, vamos a continuar la próxima semana. Dios me los bendiga Amén. grandemente y que sigamos entendiendo cada día más su palabra en el nombre del Señor.